Querido Padre Dios, te doy gracias en esta hora, porque me permite, Señor, usar estos medios para poder llevar a cabo tu palabra, para llevar a cabo, Señor, el mandato que nos has dado de predicar tu evangelio, sea un estudio, sea una reflexión. Señor, estamos dando a entender, Padre Celestial, lo que tú quieres de nuestra vida. Usa estos medios, Señor, de una manera poderosa, para el tiempo tuyo, Señor, porque hay un tiempo, mi Dios, el cual tú das y que sea aprovechado, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los siervos y siervas que utilizan estos medios para cumplir, Señor, tu mandato. Seas tú fluyendo, Espíritu Santo, en tu palabra, en tu verdad, ya que es la que trae vida, Señor, a nuestro ser. En esta hora me deposito en tus manos, rogando, Señor, por los que escuchan a través de estos medios, que sus oídos sean abiertos y puedan, Padre Celestial, hacer funcionar la atención para que de esa manera, Señor, sus ojos espirituales se activen también y puedan visualizar lo que tú quieres que visualicen, y que su corazón, Señor, pueda comprender lo maravilloso, Señor, que es tu palabra. Gracias, poderoso Dios. Sé tú con nosotros en medio de toda circunstancia. Tú nos des la fuerza, la fortaleza para poder seguir adelante, Señor. Padre, todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde. En esta hermosa hora quiero hablar acerca de lo que es el conocimiento de la verdad de Dios. Dios nos ha llamado a que estemos escudriñando su palabra, y dice: la ignorancia es la raíz del pecado y la desgracia. La ignorancia es oscuridad. O sea que la ignorancia va a traer a nosotros, ¿qué? Pecado y desgracia, y a la vez va a traer oscuridad, va a traer va a opacar nuestros ojos, a que nosotros no podamos visualizar lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque vamos a tener ese velo de nuestra carnalidad y no le vamos a dar al conocimiento de su verdad, a esa luz que penetre en nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, y en medio de esa claridad nosotros podamos entender de cómo vamos a poder conocer a Dios y cómo poder nosotros obedecerle, cómo podemos nosotros humillarnos bajo su mano poderosa y poder seguir sus pasos. Entonces yo quiero que vayamos a Oseas capítulo 4 y su versículo 1, cuando Dios le habla a su pueblo, al pueblo de Jerusalén. Sabemos de que está el pueblo de Israel y está la iglesia. Les he dicho que la iglesia no surgió en el tiempo de su pueblo, sino que primero fue su pueblo y posterior fue el establecimiento del cuerpo de Cristo cuando Él estuvo aquí. Entonces aquí le habla a su pueblo y dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los, ¿por qué Jehová contiende con los moradores de la tierra? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Algo que el Señor me hacía entender es que su misma creación le alaba, y se lo decía yo en el mensaje pasado, que toda su creación exalta el nombre de Jehová. Dice que aún los vientos le obedecen cuando escuchan su voz, mas sin embargo hay alguien que no le obedece, y ese es el hombre mismo. Y usted sabe que Dios puso en el corazón del hombre todo su amor. Dios amó al hombre y por lo tanto entregó a su hijo por rescate de aquello que se había perdido. Entonces ahora le habla y dice: ¿por qué Jehová contiende con los moradores de la tierra? ¿Por qué no hay verdad? ¿Por qué no hay misericordia en la tierra? Ni conocimiento de Dios en la tierra. Y hoy me despertaba y decía: verdaderamente, Señor, nosotros los seres humanos contendemos los unos a los otros, decimos amar, y en ese amor que nosotros decimos tenemos
problemas porque verdaderamente contendemos con nuestros hijos, contendemos con nuestros seres queridos. Eso será amor, eso será amar, que estamos cada momento afectados con nuestro prójimo. Yo pienso que eso es debido a la naturaleza humana, que aún no ha experimentado el verdadero amor de Dios. El amor de Dios, dice, lo cubre todo. El perfecto amor, que es su espíritu, viene y sana nuestros corazones y quita todo aquello que invade nuestro corazón. Porque verdaderamente el hombre, en el corazón del hombre hay orgullo, y decimos no hay orgullo. Pero ¿qué es el orgullo en sí? El orgullo es una independencia, o sea que somos independientes y confiamos en nosotros mismos. ¿Qué quiere decir independiente? Que yo no dependo de nadie más que dependo de mí misma. Mi confianza está en mí misma. Eso es orgullo, porque Dios no nos hizo a esa manera. Él no nos creó a esa manera, sino que nos creó a su imagen y semejanza. A un espíritu de obediencia, a un espíritu de humillación, de humildad. Dice en el libro del apóstol Pedro, en su primer libro, en su versículo 5, dice que revestíos de toda humildad y sométanse unos a otros, o sea que tanto los jóvenes se sometan a los mayores y los mayores de la misma forma. Eso se llama humildad. Pero a veces en nosotros se refleja más el orgullo, porque no decimos aquí yo soy el que mando, y es lo que dice que el orgullo produce en nosotros ambición, codicia, y queremos la popularidad de los demás. O sea que nosotros queremos llamar la atención y ser la cabeza de todo. Entonces, cuando hay ambición, cuando hay codicia de querer ocupar los primeros puestos, porque hay guerras, por causa de que el hombre quiere tomar por la ambición del corazón del hombre. Entonces dice, cuando yo esté dispuesta a hacer nada, cuando yo disponga en mi corazón a decir, Señor, yo no soy nada, entonces el Señor hará algo de mí. Pero andamos siempre en contiendas porque yo quiero que me pongan en este lugar, porque me fijo, oh, no me pusieron atención. Le pusieron atención a esta persona y a mí no. Yo tengo tiempo de ir a la iglesia y no me toman en cuenta. Usted haga lo que tiene que hacer en Dios, porque eso es lo que nos corresponde a nosotros. Adaptarnos al plan de Dios, no al plan de nuestra vista, no al plan de lo que nosotros pensamos, queremos, porque entonces no estamos dando lugar a Dios. ¿Y por qué ocurre esto? Entonces dice el Señor, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Hace poquito hubo una noticia aquí de que habían encontrado a 6 personas muertas en el desierto. Y según dicen las noticias que se debió a lo que es por tráfico o por, yo no sé ya, pero los encontraron muertos. Esa es la codicia del corazón. Porque el corazón ambiciona esto y mata sin sentido. Cuando dice el Señor en Hebreos 13, contento con lo que tenéis ahora, sean vuestras costumbres sin avaricia, porque no te dejaré ni te desampararé. Eso es confiar en Dios. Dice, por lo tanto puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Entonces, ¿quién es mi ayudador? Es Dios. Entonces, ¿por qué yo codicio? ¿Por qué yo ambiciono?
lo que no tengo. Por eso entre los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, que eran 10, que resumidos ahora son 2, y se resumen estos donde dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Se resumió que era en el Antiguo, que dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás su casa. O sea que no debemos de codiciar. ¿Por qué no debemos de codiciar la casa del vecino, del hermano o lo que tengan? Porque Dios dice que nuestra ayuda viene de Él y que tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora. Pero el hombre no tiene contentamiento, y lo dice Eclesiastés. Dice que en el corazón del hombre Dios creó eternidad y que no hay saciedad en el corazón del hombre, decía Salomón. No hay saciedad en el corazón del hombre, porque entre más tiene, más quiere, y obtiene lo que tiene, y es un momento, pero después sigue codiciando. O sea que en él no hay saciedad, no hay saciedad en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque no ha entendido la palabra de Dios. Que entregando nuestros corazones a Dios completamente, cuando nos humillemos ante Él, cuando nosotros aprendamos a no ser nosotros nada, o sea, decir verdaderamente, Señor, no soy nada. Entonces Dios va a hacer algo de mí, porque entonces Él va a utilizar ese vaso que está dispuesto a que Dios deposite lo suyo y ya no lo mío. Entonces le decía, aquí Oseas, el libro de Oseas decía, perjurar, o sea que ese es el hombre, perjurar, matar, mentir, hurtar, adulterar, prevalecen en la tierra, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán por causa del hombre. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerán por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo, dice aquí, que es lo que nosotros mucho decimos, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea que eran ignorantes, se volvieron ignorantes. Y hoy en este día, ¿será que no es lo mismo? Que por falta de conocerlo a Él nos volvemos ignorantes. Y donde hay ignorancia, hay pecado. Y también hay, ¿qué les había dicho? No solamente existe el pecado, sino que también va a haber oscuridad. No va a haber luz. Porque la sabiduría es la luz, pero no la sabiduría del hombre, sino la sabiduría de Dios. Penetra esa sabiduría en nosotros y alumbra nuestro corazón y nos hace entender las cosas de Dios. Pero ¿qué sucedió aquí en el libro de Oseas con el pueblo de Israel? Su pueblo fue destruido porque no aceptó el conocimiento, el conocer a Dios y confiar en Dios, que lo que Él decía, eso tenían que hacer. Entonces fue destruido. Entonces el ignorante es destruido. ¿Por falta de qué? De conocimiento, por falta de sabiduría. Dice, por cuanto desechaste la sabiduría, por cuanto desechaste el conocimiento, desechamos a Dios para poner todas las demás cosas en nuestras vidas. Entonces dice, yo te echaré del sacerdocio, o sea que nos va a quitar de que podamos nosotros ser sacerdotes y reyes de su pueblo. ¿Por qué nos hizo reyes y sacerdotes? Reyes porque nos ha dado autoridad. Un rey debe tener sabiduría, porque si no tiene sabiduría, como el rey Salomón cuando quedó como rey, ¿qué pidió Salomón? ¿Pidió riquezas? No.
Él pidió sabiduría para poder dirigir a su pueblo. Asimismo, aquí dice que cuando nosotros, por cuanto desechamos el conocimiento, nos echará del sacerdocio. O sea que ya no vamos a poder, ¿qué? Entrar al trono de su gracia y poder interceder, porque un sacerdote intercede por él mismo y por su pueblo. Pero Dios dice que iba a quitar el sacerdocio. O sea, ya no iba a haber un templo, ya no iba a haber un altar. Mas, sin embargo, nosotros tenemos un altar que tiene que ser nuestro corazón, donde more Él, donde habite Él y que de Él emane la sabiduría para que nosotros no seamos ignorantes y seamos destruidos. Entonces dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, porque el sacerdote debe de cumplir con la ley de Dios, algo que Dios ha estado hablando a nuestro corazón. Y la ley de Dios son los mandamientos. Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es para Dios. No le des tu fuerza, no le des tu mente ni le des tu corazón al humano, sino que entrégaselo a Dios, entrega tu voluntad a Él. Porque en nuestra voluntad nosotros cometemos muchos errores, pero cuando rendimos nuestra voluntad a Él, Él toma control de eso. Entonces Dios se enseñorea de nuestra voluntad, porque la alineamos a la voluntad de Él. Entonces dejamos de ser nosotros para que Él sea en nosotros. Entonces necesitamos nosotros darle nuestro corazón, darle nuestra mente o nuestros pensamientos y nuestras fuerzas, no al humano, sino a Dios. Porque si se las entregamos al hombre, el ser humano nos va a controlar. Va a controlar nuestros pensamientos, va a querer minar nuestros pensamientos y que nosotros estemos ligados a lo que el humano dice. Va a hacer que perdamos fuerza, porque al pensar en lo que nos mandan hacer, dice el Señor que ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Entonces nosotros empezamos a escuchar la voz del humano, pero no escuchamos la voz de Dios. Entonces empezamos a perder fuerza y queremos nosotros hacer lo que el humano quiere que hagamos y no vamos a poder, sino que a lo contrario nos vamos a sentir fatigados, cansados. Pero cuando nos sometemos bajo la mano poderosa de Dios, entonces somos alentados, somos fortalecidos en Él. Y eso es lo hermoso, porque ¿qué dice el apóstol Pedro en su primera carta y su versículo 5? Que Dios me ha estado hablando en esa área, que dice, al cual resistid firmes. O sea que resistamos al diablo, y resistir es ¿qué? Pararnos como un soldado que se para en la forma correcta para poder resistirlo. Y dice que en la fe que tenemos en Cristo. No está diciendo pelea, combate. Dice, estad firmes. Nuestros pies tienen que estar firmes en Cristo, en su palabra, en su verdad. Pero ¿cómo pueden estar firmes si ni la conozco? Firmes en la fe en quien hemos creído. Dice que tenemos que ser ¿qué? Estar alertas, velando y teniendo dominio propio de nosotros mismos para que no haya confusión en nuestra mente. ¿Y cuándo viene la confusión? Cuando la ignorancia entra en nuestra vida, porque entra la oscuridad. Y dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Está hablando de los hermanos del cuerpo de Cristo.
Y dice, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, por medio de su palabra, por medio de conocerlo a Él, nos va a perfeccionar. Y después de que nos perfecciona, nos va a afirmar. O sea que ya no vamos a ser movidos por cualquier dogma de hombres, llevados por donde quiera, decía el apóstol Pablo, según los estratagemas de los hombres, llevados por donde quiera de un lado a otro, como las olas del mar. Usted y yo necesitamos conocerlo a Él, adquirir sabiduría en su verdad. Nosotros necesitamos estar firmes en su palabra, porque cuando estudiemos su palabra, cuando el Espíritu Santo nos hable, se abrirán nuestros ojos y se quitará el velo, y ya no seremos llevados por donde quiera, porque no escucharemos la voz de lo que no debemos escuchar, sino que pondremos oído a aquel que tiene la verdad, y Él es Jesucristo. Entonces dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Él mismo nos va a perfeccionar. Pero si ignoramos su palabra, ¿cómo nos puede perfeccionar? Si somos ignorantes de la luz, ¿cómo nos puede perfeccionar? Y dice, al perfeccionarnos nos va a firmar. Firmes. Firmes es que no vamos a ¿qué? A ser llevados por doquier. Y luego, ¿qué dice? Nos va a fortalecer. O sea que la fortaleza de mi ser va a ser Él, no mi fuerza, no mi fortaleza, sino que Él tomará lugar en mi vida para que cuando vengan los momentos difíciles a mi vida, Él sea mi escudo, Él sea mi torre fuerte, Él sea mi castillo. Y siendo Él todo esto en mi vida, entonces me va a establecer. Nosotros requerimos de que Dios trabaje en nosotros y nosotros no muramos por ignorancia, no seamos destruidos por ignorancia. Entonces sigue diciendo allí en Oseas, por cuanto desecharon su conocimiento, yo los echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, donde estábamos la ley. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? No solamente el que me hace bien, sino que todo el que está a mi alrededor es mi prójimo. Y Dios me manda a odiarlo o a amarlo. Pero nosotros contendemos día tras día y decimos amar, pero peleamos a cada momento porque no le hemos dado lugar al conocimiento de Dios. Dice, y por cuanto no guardaron la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Al nosotros no ser obedientes a los mandamientos de Dios, ¿qué dice? Dios se olvida de nuestra descendencia, de nuestras generaciones. Dios quiere que nosotros tomemos conciencia en este día de que necesitamos someternos bajo su mano poderosa y confiar en Él plenamente y no en nosotros mismos. ¿Por qué se siente, le dije, fatigado y cansado? Porque está confiando en sí mismo. Pero cuando confiamos en Dios, viene el descanso, viene el reposo, viene la quietud, viene la paz. ¿Y qué dice Proverbios? ¿Quién escribió por Proverbios? Salomón, el rey Salomón, que pidió sabiduría, y dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. O sea, está exhortando a la obediencia. Obedezcan, no se olviden de mis mandamientos. Y tu corazón guarde mis mandamientos, dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán.
Si yo guardo los mandamientos de Dios, va a haber largura de ¿qué? De días y años de vida y paz me aumentarán. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas al cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, y no solo ante los ojos de Dios, sino que también ante los ojos de los hombres. Luego dice, fíate de todo tu corazón. O sea que está diciendo, confía completamente, pon tu corazón en Él. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en ¿qué? En tu propia inteligencia. Eso es lo hermoso porque dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, ese es el orgulloso. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Busca su voluntad. Cuando yo le rindo mi voluntad a Dios, estoy buscando la voluntad de Él y no mi voluntad. Dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Esta es la clave de la bendición que Dios tiene para nosotros. Conocerlo a Él, dejar entrar la luz, va a alcanzar nuestras generaciones, y no hasta la tercera y cuarta, sino hasta 1000 generaciones. Ese es el amor de Dios. Desechemos toda ignorancia. No tomemos nuestra propia prudencia, sino que tomemos la palabra de Dios para que ministre todo nuestro ser interior y nos haga sabios en Él, y nos haga actuar en sabiduría e inteligencia. Es lo que usted y yo necesitamos para este tiempo, el conocimiento de Él. Cierre sus ojos ahí, querido Padre Dios. Gracias por abrir nuestros ojos a través de tu verdad. Que tu luz penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y alumbre todo nuestro ser, Señor. Y ahí donde hayan cosas oscuras, Señor, tú las traigas a luz. Y trayéndolas a luz podamos, Señor, rendirlas a tus pies para que nuestra entera voluntad sea entregada a ti, Padre. Señor, enciende hoy ese fuego en nuestro ser. Como dice tu palabra, que es como Padre Celestial, es una luz que alumbra todo nuestro ser y que hace que caminemos por el camino correcto. Tú vas a enderezar nuestros pasos, nuestro camino, cuando esa luz alumbre en todo nuestro ser. Cíñenos de ti, Señor, cíñenos de tu verdad, cíñenos de tu gracia, de tu misericordia y de tu conocimiento, Padre. Quita todo espíritu de confusión, todo espíritu de perturbación, todo aquello que quiere perturbar el corazón nuestro. Quítalo, Padre. Quítalo en tu santo nombre, en tu amor y en tu poder, Padre. Que sea quitado todo eso que hace que se perturbe nuestro corazón, que se turbe nuestro corazón. Y nos confundimos muchas veces, como decía Daniel, confusión de rostro. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, tú alinees nuestra vida a la luz que eres tú. Padre, ilumínanos en toda totalidad y que verdaderamente podamos ver, ya no con nuestros ojos físicos, sino con nuestros ojos espirituales, para poder tener el entendimiento completo de ti, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga.